Señor, qué terrible que es sentirte en el silencio. Qué terrible es que tu presencia nos invada. Qué terrible, Señor, que es que nuestras mentes se concentren en ti. Gracias por permitirme abrir tu palabra en esta mañana. Lo que voy a decir no es fácil. Va más allá de nuestros conceptos tradicionales de la religión. Y te pido, Señor, que tu Espíritu pueda darme la sabiduría para hablar y a los que escuchan el entendimiento para actuar también. En nombre de Jesús, amén. Qué difícil es no hacer nada, porque toda nuestra vida está regida por hacer cosas. ¿Dónde estuvo tu mente ese minuto 15 segundos, ese minuto 30 segundos? ¿Dónde estuvo tu mente? Porque es difícil hasta concentrarnos en Dios. Porque cuando decimos que nos concentremos en Dios, nos ponemos a concentrar a ver qué puedo pedirle a Dios. Y nos empezamos a concentrar en nosotros mismos. Empezamos a orar por nosotros y no concentrarnos en Dios. Qué difícil es no hacer nada esperando que Dios haga todo. Y perdónenme, me quedé muy movilizado del primer sermón y las canciones me impactaron más. Es más, me tuve que ir a casa a ducharme, cambiarme de ropa, hasta me olvidé el pañuelo en mi casa, me tuve que sacar un papelito. Pero hasta el momento inclusive que estaba predicando esta mañana no me había dado cuenta quizás toda la trascendencia de lo que vamos a hablar. Cuando estábamos, Jorge más bien dicho, nos estaba dando su visión para la Semana Santa y nosotros con el Pastor Reyes también concordamos en lo que íbamos a hacer, etcétera, etcétera. No sé si lo hicieron a propósito o qué. Pero me dijeron, bueno, vamos a hacer así, el jueves vamos a recrear la Santa Cena en el gym, que de paso les digo, estuve sorprendido de lo que vivimos ese gym colmado de gente en esa noche. Realmente no me lo imaginaba así, no pensaba que iba a ser así y realmente lo disfruté, vi la presencia de Dios ese jueves en la Santa Cena. Anoche cuando vine acá y vi el programa que se hizo, mejor dicho, la representación, la recreación de lo que pasó el día viernes, me quedé también sorprendido. Y mañana también seguramente nos vamos a sorprender cuando celebremos la resurrección y veamos en carne propia cómo alguien resucita a una vida nueva. Yo no sé si quieres venir o no, pero yo te digo, haz el esfuerzo para entender un poco más lo que Dios quiere de nosotros. Pero en el medio de todos esos eventos que íbamos a ir recreando, quedaba el sábado. Me dice, bueno, el sábado hay que predicar sobre lo que pasó el sábado. Y yo los miro y me dice, bueno, te toca predicar a vos, hace mucho que no predicás. Y me miran los dos, a mí. Y le digo, bueno, ¿y qué tengo que predicar? Y Jesús en la tumba. Y le digo, ¿y qué hizo Jesús en la tumba para que yo predique? Me dicen, nada. Ustedes me dan la parte más difícil, o sea, predicar sobre nada.
Porque hay 2 o 3 versículos nada más que hablan sobre que Jesús estuvo en la tumba 24 horas y no hizo nada. ¿Y por qué no hizo nada? Jesús se podría haber resucitado inmediatamente después que murió en la cruz, ¿sí o no? Sí. Jesús podría haber resucitado en las primeras horas del sábado, ¿sí o no? ¿Hubiera violado el sábado porque resucitaba? ¿Sí o no? Entonces, ¿por qué resucitó el domingo? ¿Por qué no hizo nada el sábado? ¿Por qué? A ver, algunos se animan. ¿Por qué? Me dice, para guardar el sábado. Uno siempre dice, ¿que Dios necesita guardar el sábado? Dios hizo el sábado para Él. O sea, creó el sábado porque Dios necesitaba del sábado. ¿El sábado es más que Dios? ¿Sí o no? Les cuesta decir eso, Adventistas del séptimo día. Les cuesta decir que el sábado es menos que Dios. Pero Dios es más que el sábado. Es más, el Señor del sábado. ¿Pero por qué entonces? Dice, por ejemplo, meramente Él se quedó en la tumba 24 horas porque dice, que no lo vamos a resucitar para que todo el mundo tenga ejemplo y vean cómo hay que guardar los mandamientos. ¿Es eso? No. Es algo mucho más profundo. El reposo divino es mucho más profundo. Y yo creo que, ¿dónde me puse? Me devolvieron no existe. No anda. Oh, no. Señor, te pido por favor que me ayudes ahora. Porque no anda el control remoto. Entonces yo ahora perdónenme porque esto era más fácil hacerlo yo controlando, pero si Dios lo hizo esto es por algo debe ser. Este es un tema difícil. Y vamos a poner el primero que dice, acabó Dios. Para entender esto tenemos que ir a la creación. Y nosotros vemos ahí en Génesis 2, versículos 2 y 3, que dice, acabó Dios el séptimo día la obra que hizo. Y reposó el día séptimo de la obra que hizo. Y Dios bendijo. O sea, lo consagró. Lo hizo un tiempo para gozar los beneficios que provienen de Él al día séptimo. Y lo santificó. O sea, lo llenó de su presencia. Porque en Él reposó de toda la creación que había hecho. Y ahora entonces viene una serie de preguntas. Dice acá que Dios descansó. ¿Significa que Dios se cansó? ¿No? ¿Y por qué dice que descansó? ¿Qué significa descansar? ¿Cuál significa que cuando Dios dice descansó? Dios tuvo un arduo trabajo, Él estuvo agotado después de crear el lunes, el martes, el domingo, el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, y ahí hizo, y dice, ay, qué agotado que estoy, qué terrible, voy a necesitar poner un día para que yo descanse y todo el mundo descanse, porque ahora yo quiero que todo el mundo descanse también conmigo. Porque si yo descanso, todo el mundo descansa. ¿Es eso lo que hizo Dios? No, porque fíjense lo que dice Isaías 40, 28. ¿Acaso no sabes, no has oído? El Señor, el Dios eterno, el creador de todos los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. O sea, que acá nosotros estamos viendo que la Biblia dice que Dios no se cansa y por otro lado dice que Dios se cansó. Pero tenemos que entender entonces el concepto de creación. Cuando entendemos el concepto de creación vamos a entender lo que realmente significa descanso y el descanso divino. ¿Cuál es la definición de creación? Es el proceso activo de Dios de modificación de un hábitat para prepararlo para que el hombre pueda disfrutarlo y sentir armonía con Dios. Es un proceso de cambios. ¿Existía el mundo o Dios lo hizo en 6 días? ¿Existía el mundo o no existía? Existía, porque dice que la tierra estaba ¿cómo? Desordenada y vacía, y entonces aparece Dios, la siguiente, aparece Dios
y empieza a modificar el terreno y el hábitat donde el hombre iba a vivir. Empieza a ordenar todo. Pone la luz, pone las plantas, pone los animales, pone las estrellas, pone el sol, pone todo. Todo para que el hombre tenga un hábitat específico para que pueda disfrutarlo. Pero para, sobre todas las cosas, que el hombre pueda armonizar con Dios. Que el hombre pueda llegar a entender a Dios, que el hombre pueda ser realizado en Dios. Nosotros supondríamos que en el séptimo día esta secuencia continuaría y después de la creación del hombre crearía algo más elevado. En cambio, encontramos que después de crear el hombre, Dios, ¿qué hace? Nada. Nada. Nada de nada. No más cambios. El proceso de creación fue un proceso de cambios, pero llega un momento que Él dice, no más cambios. Siguiente. Y dice entonces ahí en Génesis 1, 31 y 2 y 1, y vio Dios, ¿qué cosa? ¿Qué cosa vio Dios? Todo lo que había hecho y aquí que era bueno en gran manera. Y fueron pues, ¿qué cosas? Acabados los cielos y la tierra. Acá lo que me está diciendo es que de este proceso ya no había más nada que hacer. No había más nada que hacer. Todo era bueno. No se podía mejorar. Cesó de crear. No hay interferencia con la materia. No más cambio. Todo era completa armonía. ¿Estamos entendiendo lo que es creación? Creación es un proceso de cambios, pero llega el sexto día donde todo está hecho. ¿Para quién está hecho todo? Para el hombre, pero para que el hombre pueda disfrutar, ¿qué cosa? Del mundo y de quién? De Dios. Y por lo tanto, si estaba todo hecho, ¿qué tenía más que hacer Dios? Nada. Solamente ahora Él tenía que invadir con su presencia el mundo que había creado e invadir con su presencia las mentes de las criaturas que había creado. Y entonces siguiente, empieza acá, dice Malaquías 3:6, para que ustedes tengan claro este concepto. Dice Malaquías 3:6 que dice Jehová, dice, porque yo Jehová, ¿qué dice? No cambio. 6 días que hubo. Cambios. El séptimo día Dios no crea nada y no hay qué cosa. No hay cambios. Si no hay cambios, ¿quién se puede manifestar en toda la plenitud de su ser? Dios. ¿Por qué? Porque Dios no cambia. Y entonces Dios lo que separa es un tiempo donde Él se entroniza, donde Él baja. El sábado no hay más cambios, es la esencia de Dios mismo que inunda todo lo creado. Todo está hecho, hay una armonía perfecta, nada más es necesario, sino disfrutar la armonía que Dios está proveyendo. Yo no sé si entendemos el concepto. Es un terrible concepto. Un Dios que no cambia, que necesita un tiempo que no se cambia, que nada se cambia para que el hombre pueda disfrutar de todo lo que Dios hizo sin necesidad de hacer absolutamente nada. Nada, solamente concentrarse en el Dios que hizo todo y que hoy no hace nada porque quiere invadir la mente del hombre para que el hombre pueda extasiarse en el Dios que hizo todo y que deja un tiempo sin hacer nada para que el hombre que no puede hacer nada pueda disfrutar del todo. Alguien me dijo que no hable tan rápido porque quizás no me llegan a agarrar la idea. Y a veces uno tiene la tendencia inclusive de hablar más fácil y menos profundo, pero hermanos, hay un momento donde tenemos que profundizar un poco más allá de lo que siempre nos han dicho, profundizar al verdadero Dios que es inagotable. Siguiente, next. ¿Vieron en inglés? Lo dije. El sábado está todo hecho, no hay nada que agregar, solamente se disfruta de la armonía y de la paz de Dios mismo. En el séptimo día Dios añadió esta dimensión de tranquilidad y armonía al mundo, ya que éste ya no se encontraba en un proceso de cambio. Por lo tanto, estaba capacitado para compartir la serenidad de Dios y convertirse en sagrado y divino, porque es Dios mismo ahora que no cambia, que santifica el lugar
y el tiempo. Y santifica tu mente. Es por eso que yo te pedí que estés un minuto concentrado en Dios. Y si cuesta un minuto, porque estoy seguro que muchas mentes se fueron en ese minuto a andar por el mundo. Si cuesta un minuto, ¿cómo podemos decir que somos el pueblo del sábado? Hacemos una burla de Dios. Porque el sábado es ese momento que yo no hago nada. Porque reconozco que Dios hizo todo. Y dejo que Dios invada mi vida, invada mi ser, invada lo que hicimos acá, invada todo. Y que nosotros podamos disfrutar de ese cuando dice Cristo me ama. Cuando cantaban Cristo me ama. Cerrar los ojos y entender. No cantarlo porque lo cantamos desde chiquitos, sino entender lo que estamos haciendo. Que Dios invada. Dios descendió al mundo en el Shabbat de la creación. Es importante destacar que la palabra Shabbat viene también relacionada con una palabra que es Sheves, que es habitar. El Shabbat, Dios hizo del mundo su residencia. Dios estuvo pleno con nosotros. En un proceso de cambio no se podía disfrutar de toda la presencia de Dios porque Dios no cambia. Había necesario un tiempo de no cambio para que Dios habitara y tome el mundo como residencia y la mente del hombre la llenara de sí. Es por eso que dice, si guardáis mis sábados, yo seré tu Dios que te santifico. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que cada sábado yo tengo, al no hacer nada y aceptar todo de Dios, Él inunda mi vida y su presencia expande mis conocimientos y expande mi vida, expande lo que yo puedo hacer para vivir mi existencia en este mundo de pecado, de dolor y de maldad. Él santifica mi vida. Los hebreos decían Shabbat Shalom. Dicen Shabbat Shalom, porque el concepto de paz y armonía está relacionado con el concepto del Shabbat. Cuando Dios baja, inunda todo lo creado e inunda las mentes de sus criaturas, todo está en armonía, todo está en paz con el orden superior que es Dios mismo. Otras connotaciones del sábado, de este primer día. El sábado es la catedral de la fe. No, si el sábado se guarda, no hay que ejercer fe. ¿Cómo que no hay que ejercer fe? Cuando Dios creó a Adán y Eva, lo primero que le dio fue un tiempo para que Dios pueda revelarse. No hay fe sin revelación. Y la fe es cuando Dios se revela, yo vivo en función de esa revelación y entonces yo tengo fe. Si Dios me dice, mira Henry, tienes que salir de Forest City e irte a la China a predicar el Evangelio y yo tengo el convencimiento de que es una revelación de Dios, lo que yo tengo que hacer, agarrar mi maletita, vender mi casita, venderme a la China y yo no sé en qué voy a hablar, pero me voy para allá porque estoy actuando conforme a la revelación. Eso es fe. Es fe, pues, la sustancia de las cosas que ¿qué? La demostración de ¿qué? ¿Adán y Eva vieron la creación? ¿Vieron el proceso cuando Dios creaba? No. Sino que Dios lo primero que le da es un tiempo y Dios se les revela. Y dice, acá estoy yo, tu creador, yo hice todo esto. La mente del hombre podría haber dicho, no sé si es así. Podría haber otro que sea el creador y vaya a saber, porque yo no estuve. Pero él, ante la revelación de Dios y ante ver la manifestación de Dios en todo lo creado, ellos por fe vieron a Dios creando. Él fue el primera, no hay fe, no hay relación de Dios sin fe, no la hay. Por eso usted, por guardar el sábado, no tiene relación con Dios.
Por no trabajar el sábado no tiene relación con Dios. Si no, usted tiene relación con Dios cuando usted puede ver a Dios dirigiendo y creyendo en las promesas que Dios le dio y viendo en la cruz del Calvario realmente la salvación. No un cuentito de hadas para que nosotros nos emocionemos, sino que nosotros vivimos en función de lo que Dios nos reveló y entonces toda nuestra vida está llena de Dios. Toda nuestra vida vive en función de esa salvación. Toda nuestra vida vive en función de lo que Dios me revela y ahí soy un hombre de fe. Y entonces el sábado lo único que yo hago es confirmar la fe en aquel que me creó y en aquel que me redimió. Si yo no tengo esa experiencia, yo no guardo el sábado. Por más adventistas del séptimo día yo les digo, nosotros hemos rebajado los conceptos sabáticos a una cuestión legal nada más de quién guarda el día correcto y quién guarda el día incorrecto. A mí no me importa qué día. Mejor dicho, yo solamente tengo el sábado de Dios y no me importa qué hagan los demás. Yo sigo a Dios y mi sábado tiene sentido en el reposo de Dios, en la fe que yo tengo en Dios. Siguiente. Hay un aspecto trascendente también, fe, trascendencia. Cuando Dios le dice, tú vienes de mí, tiene sentido, todo lo que hagas va a tener sentido en mí, yo estoy teniendo una trascendencia, me elevo por encima de las cosas para estar unido indisolublemente a aquel que creó las cosas. Y eso es ser un ser trascendente. Las cosas no me afectan. ¿Qué me pasa, qué no me pasa? El dolorcito acá, el dolorcito allá, que me miraron, que no me miraron, que me saludaron, que no me saludaron, que sacaron, que no sacaron, que la luz roja, que la luz blanca, que esto, que lo demás acá, que lo demás allá. Hermano, yo trasciendo a las cosas porque nadie puede quitarme mi origen y mi destino en Dios. Siguiente. Es un día de igualdad. Porque Dios lo primero que le dio al hombre fue tiempo para que el hombre, todos los hombres estén en igual condición para aceptar a Dios y reconocerlo como creador. Es por eso que tú eres carpintero, puedes ser albañil, puedes ser médico, puedes ser, qué sé yo, todas las profesiones que hay. Pero el sábado todos somos iguales. Todos somos criaturas que dejamos de hacer nuestros procesos de cambio semanales porque finalmente el hombre, Dios le dio la capacidad de ir creando en la semana también y estar en continua cambio. Pero dice el sábado es para nada, es para solamente Dios y ahí todo el mundo se empareja. No hay carpintero, no hay albañil, no hay pastor, no hay médico. Somos todos unos en Dios, somos criaturas que necesitamos lo mismo de Dios. Siguiente, es un día de libertad, es de gozar la expansión y el conocimiento de estar ligados y armonizados con Dios. La libertad no es una posibilidad de acción. La libertad es un estado, solamente el estado de libertad está en Dios. Cuando yo estoy en Dios tengo la capacidad creativa de crecer continuamente en Dios. Si yo me desligo de Dios, quedo sujeto a las cosas de este mundo. Y estas cosas de este mundo son cambiantes y volubles. Por lo tanto, yo quedo esclavo de todo lo que pasa, del dolor, del sufrimiento, de la muerte, del trabajo, de los biles, de la plata, del dinero, del pastor, de los que me quieren, de los que no me quieren, de que si estoy solo, si estoy acompañado, etcétera. Soy un esclavo de todo eso. Mi mente solamente puede concentrarse en lo que me pasa, en mi situación y en los que me rodean. Eso es ser esclavo. Pero cuando yo estoy en Dios, cuando Dios armoniza mi vida, yo me desligo porque tengo fe y estoy trascendentemente, soy iguales a todos, yo me libero y tengo capacidad creadora. Soy un individuo vivo que puedo andar por la vida sabiendo quién soy en Dios. Eso es el sábado. Por eso en Deuteronomio 5, cuando Dios lo saca al pueblo de Egipto y lo saca y le da los 10 mandamientos, le dice, acuérdate del día sábado porque yo te liberé. Porque yo te liberé. Porque acá podés gozar del reposo divino si estás liberado en Dios. Si no, no tienes reposo. Si tú no tienes fe, si tu vida no es trascendente, si no te sientes igualado frente a los otros, si tú estás esclavo de las situaciones de esta vida, tú no conoces a Dios y no entiendes el sábado. Por último,
es un sinónimo de vida. Cuando Dios se revela en ese tiempo, lo primero que hace en ese tiempo es revelarse como el gran yo soy. Y le dice, si tú estás unido a mí, si tú tienes fe en mí y tienes este tiempo para aceptar esa armonía y esa paz, tú vivirás. Si no, solo existirás para morir. Los paganos, para ellos lo más importante es el tener sobre el ser. Estoy hablando de todos los paganos y que esa cultura nos llega hasta el día de hoy. No es importante ser, sino lo importante que tengo. Y nosotros estamos continuamente buscando tener cosas. Para los paganos era más importante el espacio que el tiempo. Y yo sé que esto cuesta explicarlo, tengo 5 o 6 minutos más, cuesta explicarlo en poco tiempo. Pero se los voy a explicar. Para los paganos, adorar tenía que ver con una celebración a un Dios que no actuaba en la vida de ellos. Era ir a un espacio llamado templo, celebraban a su Dios y se iban. Dios, el Dios, llámese como se llame, no actuaba en la vida de ellos. Solamente era una cuestión litúrgica. Yo iba, adoraba en el templo, salía y Dios quedaba en el templo. Para ellos era muy importante el espacio donde se adoraba, el templo. Es por eso que ellos resguardaban el templo de las invasiones de los países extranjeros, porque si los extranjeros destruían el templo, destruían su identidad nacional. Y su Dios no servía para nada. Dios no es un Dios de espacios, o sea, no le importa el espacio, le importa el tiempo. En la religión hebrea es una religión de tiempo, no de espacios. A nosotros nos cuesta, porque a nosotros nos es más importante que el sábado. ¿Qué hacemos el sábado? ¿A dónde vamos el sábado? ¿Qué hacemos el sábado? Vinimos a la iglesia, salimos y ya está. Ya hicimos, guardamos el sábado. Lo importante es ir al templo. Y cuando empiezo a faltar al templo, me empiezo a preocupar. Algo está pasando. Bueno, sí, pero no voy a ir. Yo calmo mi conciencia. Total, lo veo por internet. Perdón todos los que están mirando por internet. Lo veo por internet. Entonces yo asistí al templo. Es muy importante para nosotros el espacio. Si el banco está así, si el banco está así, si la luz está así, si la luz está allá. Porque ese es el concepto pagano. El espacio es lo importante. En la Biblia, en el concepto hebreo, lo importante es que yo me llevo a Dios donde quiera que voy. El tiempo es lo importante. Todos tenemos el mismo tiempo. Me pueden destruir el templo de Forest City y yo voy a seguir adorando a Dios. Me pueden destruir el templo de Forest City y el sábado para mí va a seguir siendo sábado. Pueden desaparecer los adventistas del séptimo día y yo sigo teniendo un Dios al cual adorar en todo mi tiempo y especialmente el día sábado. Es por eso que cuando venían los profetas y decían, Dios va a destruir a Jerusalén, se levantaban todos y decían, no, templo de Jehová es este, lean Jeremías, templo de Jehová es este. Habían cambiado el concepto, ellos estaban teniendo el concepto pagano. Dios no puede ser destruido el templo porque Dios tiene que cuidar su casa. Y el templo se destruyó, pero Dios no fue destruido. Y Dios hizo después revelaciones a través de Ezequiel, donde él tenía un trono volando, un trono que volaba y que estaba donde quiera había alguien que lo adoraba. Eso es adoración, es llevar a Dios en todos lados y dedicar un tiempo específico semanal para que todo desaparezca, donde yo no haga nada y el todo de Dios inunde toda mi vida. Eso no te lo puede quitar nadie, nadie, nadie. Y ustedes me pueden estar diciendo, siguiente, ¿qué tiene que ver esto con la Semana de la Pasión? Tiene mucho que ver. Dios descansó porque el hombre necesitaba un tiempo donde reconociera que todo estaba completo en Dios y no podía agregar nada al estado de perfección sino su adoración.
que es el estado de reconocimiento del Dios que le da sentido a la existencia. La presencia de Dios fue la recompensa. Eso es lo que pasó en la creación. Eso es lo que pasó en la creación. Pero ¿saben qué pasó después? El hombre se separó de Dios. Y todo se alteró de nuevo. Ya el hombre no se guiaba por fe, se guiaba por vista. El hombre pasó de trascendente a intrascendente, de igualdad a complejidad, de libertad a esclavitud, de vida a muerte. Todo se pudrió. Todo se alteró. Ya la gente no podía vislumbrar porque el pecado comenzó a romper nuestra capacidad de concentrarnos en Dios. El hombre estaba lleno de falta de fe, desequilibrio, intrascendencia, desigualdad, esclavitud, muerte, no paz, desarmonía. Y entonces, llegado el cumplimiento del tiempo, ¿qué pasó? Dios envió a su Hijo. ¿Y cómo lo llamó? Emmanuel, Dios con nosotros. Otra vez Dios queriendo hacer la morada con nosotros. Otra vez Dios queriendo tener un sábado con nosotros. Otra vez Dios queriendo que nosotros descansemos en Él. Otra vez Dios queriendo cambiar todas las cosas y hacer todos los cambios pertinentes para que un día nosotros podamos decir, estamos en paz, estamos en armonía con Dios. Y entonces comenzó ese Emmanuel con nosotros a caminar por esta tierra. Y entonces donde había enfermedad tocaba y había sanidad. Donde había ciegos tocaba y había vista. Donde había leprosos tocaba y todo se rejuvenecía. Donde había los pobres tenían cabida donde estaba Él. El que no tenía pan, Jesús lo saciaba porque era el pan de vida. El que tenía sed, Dios tenía. Dios cambiaba. Ahora ya no un mundo para que el hombre habite, sino cambiaba todos los efectos del pecado para volver a tener un gran sábado. Algunos se estarán dando cuenta a dónde voy. Y llegó el momento de la Santa Cena. Y en el momento de la Santa Cena de la Semana de la Pasión, Dios le demostró a los discípulos que había algo más que había que hacer. Había algo más todavía por hacer. No estaba todo hecho. Todavía no se podía descansar. Había que quebrar el cuerpo, derramar la sangre. Llegó el Getsemaní y en el Getsemaní Él agonizó tratando de poder ver si podía llevar esa carga. Y Él por amor, porque el amor es una decisión. Sus sentimientos decían, hay que volverse para allá. Pero nosotros nos hubiéramos vuelto porque nosotros nos manejamos por sentimientos. Pero Él, que es amor puro, había decidido amarnos y amarnos hasta la muerte. Entregar su vida para que yo sea feliz. No importa el sentimiento que Él tuviera. Y Él entonces en la agonía del Getsemaní dijo, yo voy a seguir porque tengo que terminar todo lo que vine a hacer. Y entonces caminó por la vía dolorosa, llegó a la cruz del Calvario porque había todavía que morir. Y entonces ahí, cuando estaba crucificado a la cruz, al lado de los ladrones, Él dijo, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. No estaba hablando del soldado que le clavó la cruz, la lanza. No estaba hablando de aquellos que le clavaron los clavos. No estaba hablando de Judas. Estaba hablando de todos nosotros, porque todos nosotros no sabemos lo que hacemos. Nuestra cabeza está en cualquier otra cosa que en Dios, por lo tanto no entendemos, no hay una predisposición natural a buscar a Dios. Dice, no hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno, venenos son nuestras bocas. Pero él siguió y dijo, perdónalos, porque había todavía un cambio más que hacer, restablecer la armonía a través del perdón. Y él dijo, perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. Y entonces, antes de morir, lo último que dijo, nos recuerda a la creación. En la creación dijo, y vio Dios que todo lo que hizo era bueno, y fueron acabados los cielos y la tierra. Y Él dijo ahora, colgado en la cruz del Calvario, consumado es, está todo hecho. Todo estaba acabado, nada podía añadirse. Todo lo que el hombre necesitaba para la salvación estaba hecha. Su vida perfecta, su obediencia perfecta, su agonía perfecta, su carga de pecado perfecta, finalmente su muerte perfecta. Nada podía hacerse más para la felicidad del hombre. Y entonces Dios
descansó. Dios Padre, Dios Hijo descansó. Dejaron de hacer cosas porque todo estaba hecho. No más cambios. La esencia de Dios nuevamente invadía el tiempo. Nuevamente Dios entrando en un sábado donde nos muestra que no hay nada más que hacer para que tú y yo podamos ser felices. No hay nada más que hacer para que tú y yo podamos vivir la salvación. No hay nada más que hacer porque no hay nada más que hacer. Todo está hecho. Ese sábado, Dios no hizo nada porque nuevamente se necesitaba ese tiempo de armonía. Siguiente. Y ahora tenemos dos nuevas connotaciones. Redención, que es un término de emancipación de los esclavos cuando se los ponía libres. Es un tiempo que conmemora lo que Dios ha hecho por el hombre, para que el hombre descanse de tratar de hacer lo que no puede hacer. Tiene que dejar el hombre estarse en las manos de Dios. Dejamos de hacer nuestras obras para gozarnos en las obras de Dios y descansar en su salvación. Y entonces tenemos un pacto renovado, compromiso, ya somos perdonados, se canceló la deuda. Yo ahora puedo gozar de todo sin hacer nada. De todo sin hacer nada. No se guarda el sábado por no trabajar ese día. Si no se guarda el sábado cuando cada día descansamos en Dios, mientras interactuamos con el mundo que nos rodea, que está siempre en cambio. Lo que le da sentido al tiempo semanal que separamos para que nada interfiera en nuestra concentración en Él. Dios inunda todo y reafirma su soberanía sobre nosotros. Alguien me dijo que escuchó el primer sermón: pastor, es un concepto demasiado profundo para entenderlo en media hora. Porque tenemos 30, 40 años de solamente ver el sábado desde el ángulo. Hay que guardarlo porque el mandamiento lo dice. Si meramente guardas, dejas de trabajar porque el mandamiento lo dice, estás irremediablemente perdido. El sábado tiene sentido solamente cuando descansas todos los días de tu vida en Dios. Cuando tú tienes toda la armonía de Dios en tu vida y Dios controla tu vida y entonces dedicas un tiempo donde Dios, sacamos todas las cosas de lado para que Dios inunde tu mente, inunde tu ser, inunde tu vida y tengas más vida de Dios para vivir el resto de la semana en un proceso de cambios. Siguiente. La palabra, y estoy terminando, la palabra Shabbat. Y yo le voy a pedir al conjunto que pase mientras. Porque vamos a terminar cantándole a este Dios y armonizando con Dios. La palabra Shabbat se escribe con las letras Shin, Bet y Tet. La letra Shin significa poder de Elohim y también destrucción de lo que causa el caos. La letra Bet significa casa, cuerpo, familia. Finalmente la letra Tet significa cortar un pacto. Si unimos estos tres significados primitivos de las tres letras en una unidad que se relaciona con los creyentes, podemos entender que Shabbat significa, de acuerdo al significado individual de cada letra, el poder de Elohim, Dios, para destruir lo que causa el caos, las obras del diablo, en el cuerpo del Mesías, Jesús, y se concreta en un pacto renovado de Dios conmigo. Siguiente. Dios descansó en la tumba porque ya había hecho todo. No se podía hacer más nada. Solo vivir el Shabbat. ¿Qué Shabbat estás viviendo tú? Yo quiero que cantemos ese que dice que es digno exaltarlo y que sube de tono y que todos podamos gozarnos. Y voy a poner ¿no se puede poner la última diapositiva, por favor? Ok, me dicen que espere un poquito.
Pero yo quiero que en ese canto nosotros podamos armonizar con Dios, que nuestras mentes puedan ser inundadas por Dios, que podamos entender, decir, gloria a Dios, porque nos da un tiempo donde, alejado de todas las cosas, nosotros podemos entender que Él hizo todo y que yo no necesito hacer nada. Siguiente. En este contexto tiene sentido leer Isaías 58, que dice: si cuidaras tus pasos en el Shabbat y no usaras ese tiempo destinado para que la presencia de Dios inunde tu vida, en buscar ventajas personales, y pusieras gozarte en Dios, celebrando su presencia, sin andar de aquí para allá, entreteniéndote, ni haciendo tus propios negocios, recién entonces tú estarás libre para disfrutar de Dios. Él podrá hacerte un hombre trascendente y gozarás de todo lo que Él creó para que la humanidad sea enteramente feliz. ¿Quieres esta experiencia? Tiene que ver con Cristo en la tumba. Él dejó ese Shabbat para que nosotros tengamos ese tiempo de armonización, ese tiempo de paz, ese tiempo de equilibrio, ese tiempo de fe, ese tiempo de igualdad, ese tiempo de trascendencia, ese tiempo para la vida. Dios solamente puede ser exaltado, Dios solamente puede ser glorificado. Si es así, pongámonos de pie y cantemos este canto que habla de la dignidad de Dios. Lo exaltemos por sobre todas las cosas. Y si podemos seguir, porque tienen un enganchado ahí que termina hablando del amor de Dios, ¿no es cierto? Es un enganchado de coro. Cantemos. Es lo último que vamos a hacer en este espacio. Pero el tiempo de adoración no terminó. Sigue en sus mentes, sigue en sus casas, sigue por la eternidad. Sigue porque Dios está siempre presente. ¿Cómo? Que yo quería seguir con el canto del que me ama. Seguimos. Yo les voy a pedir ahora, vamos a seguir como lo cantamos al principio, que sigue con el Cristo me ama. Y aquel que siente la necesidad de descansar en Dios y aceptar el amor de Dios mientras canta, venga, haga un paso más ante la presencia de Dios. Sigamos. Cristo me ama, esto sé, su palabra me hace ver que los niños son de aquel, quien es nuestro amigo fiel. Sí. Me ama, oh sí, Cristo me ama, todo sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. Oh Cristo me ama, me salvó. En la cruz por mí murió, mi pecado perdonó, vida eterna me donó. Oh, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, sí, Cristo me ama, la Biblia dice así. ¿Cuánto nos ama Jesús? ¿Cuánto te ama Jesús?
Gracias por invitarnos a tu descanso. Gracias, Señor, porque sé que tu Espíritu Santo ha bajado. Gracias, Señor, porque tu presencia está armonizando nuestras vidas contigo. Gracias porque esto es sábado. Y te pedimos que sepamos entender lo que tú quieres de nosotros. Gracias. Gracias porque diste a Cristo Jesús. Y si tú no perdonaste ni a tu propio Hijo, sino que lo diste por todos nosotros, ¿cómo no nos darás junto con Él todas las cosas? Ayúdanos a descansar en ti. A no hacer nada más que adorarte y bendecir tu nombre, porque ya está todo hecho para que seamos salvos. En Jesús. Amén.